La UFC ha sido considerada la mejor promotora de MMA durante los últimos años, y a pesar de que hay otras compañías con grandes peleadores, la profundidad de las divisiones y el poder económico de la UFC la convierten en el rostro de las MMA a los ojos del mundo. A pesar de que es extremadamente difícil llegar a pertenecer a la promotora, hay algunos peleadores que han logrado tener un lugar en ella, a pesar de tener récords bastante negativos en el deporte. En algunos casos, estos peleadores son muy populares o son ayudados por factores externos, y en otros casos, realmente son peleadores de élite que desgraciadamente caen en duras rachas al enfrentar a los mejores del mundo. Esta es una lista de 9 de los peores récords que hemos visto dentro de la UFC. Si disfrutan el video, les agradezco que le den me gusta, porque esto ayuda a que YouTube lo muestre a más personas. Sin más preámbulo, empezamos. Esto es MMA en español y estos son 9 de los peores récords en la historia de la UFC. Número 9. Mark Hunt, 8-8 en la UFC con 13-14 en MMA. Podría parecer sorprendente e incluso ofensivo incluir a un histórico del deporte como Mark Hunt en esta lista, pero desgraciadamente sus números así lo indican. Hunt llegó a las MMA proveniente del kickboxing y pasó su carrera entera enfrentando a algunos de los mejores peleadores del mundo, cosa que evidentemente le costaría caro. Después de un buen inicio en el deporte, Hunt cayó en una pésima racha que hubiera acabado la carrera de prácticamente cualquier peleador, cuando perdió 6 peleas seguidas, todas por finalización y 5 de ellas por sumisión, del 2006 al 2010. Pero a su llegada a la UFC, Hunt se transformaría y conseguiría 5 victorias, un empate y una derrota del 2011 al 2014. Entonces, el neozelandés llegaría a recibir una oportunidad de pelear por el cinturón interino de la UFC, pero caería por nocaut técnico ante Fabricio Werdum y jamás volvería a acercarse al cinturón. De ahí en adelante, Hunt tendría altibajos, siendo derrotado por durísimos rivales como Stipe Miocic, Alistair Overeem y Curtis Blaydes. Hunt desgraciadamente cerraría su carrera en la UFC con 3 derrotas seguidas para retirarse de las MMA a los 44 años y acabar con un récord de 13 victorias y 14 derrotas en el deporte. Hunt no parece dispuesto a dejar de pelear e incluso incursionó en el boxeo, en donde perdió su primera pelea. A pesar del gran nivel que alcanzó, es innegable que tristemente Mark Hunt terminó con un mal récord en el deporte. Número 8. Artem Lobov, 2-5 con 13-15 en MMA. En uno de los casos más famosos de un peleador que llegó a la UFC por influencias externas, tenemos al compañero de entrenamiento de Conor McGregor, el martillo ruso Artem Lobov. Lobov fue conocido por enfrentar a absolutamente cualquier peleador en el inicio de su carrera, incluso subiendo de categoría de peso o tomando peleas con corto aviso. Esto le dio bastante experiencia y el cariño del público, pero no hizo mucho por ayudar a su récord en el deporte. En 2015, Artem fue llevado al show The Ultimate Fighter cuando su compañero estrella, Conor McGregor, fue el entrenador de uno de los equipos. Artem cayó en su primera pelea, pero una lesión le dio una segunda oportunidad, y en su defensa, Artem tendría 3 grandes actuaciones que lo llevaron a la final del programa a punta de knockouts. Artem caería ante el especialista en Jiu-Jitsu, Ryan Hall, y su récord en el deporte caería a 11 victorias y 11 derrotas. Durante su tiempo en la UFC, Artem peleó con importantes nombres del deporte, como Cub Swanson y Michael Johnson, pero desgraciadamente cayó cada vez que enfrentó a un rival reconocido, y terminó su tiempo con la UFC en 2018, con un triste récord de 2 victorias y 5 derrotas en la UFC. Lo peor de todo es que sus 2 victorias fueron ante Chris Avila y Teruto Ishihara. Tanto Avila como Ishihara están fuera de la UFC actualmente. Avila nunca ganó una pelea en la promotora, así que las victorias de Artem no parecen muy impresionantes. De cualquier manera, el ruso logró mudarse al deporte de boxeo sin guantes y darnos entretenidas actuaciones que continúan destacando su valor y su pasión por los deportes de combate. Número 7. Rachel Ostovich, 1-3 con 4-6 en MMA. En agosto del 2017, una poco conocida peleadora de Hawái apareció en el programa The Ultimate Fighter para la temporada que inauguraría la división de peso mosca femenil, una categoría que posteriormente sería completamente dominada por Valentina Shevchenko. Ostovich sería eliminada en la segunda ronda del programa, pero aún así, la UFC le daría un contrato y la hawaiana empezaría su carrera en la UFC con una victoria contra Karin Gevorgyan. Esto pudo parecer prometedor, pero esa fue la única pelea de Gevorgyan en la UFC y se retiró del deporte con solo 6 peleas en MMA, 3 victorias y 3 derrotas, así que el triunfo de Ostovich no resultó muy impresionante e incluso se insinuó que la UFC podía estar reconsiguiendo un rival a modo para poder promoverla por su evidente atractivo físico. Esa sería la única victoria de Rachel en la UFC, y del 2018 al 2020 sería derrotada por Montana de la Rosa, Paige VanZant y Gina Mazany, todas por finalización, para finalmente ser despedida de la UFC a sus 29 años, con un récord de 1 victoria y 3 derrotas en la compañía, y 4 victorias y 6 derrotas en el deporte.
Por más que la UFC hubiera querido conservarla, Rachel tuvo que ser despedida al tener una carrera poco sobresaliente, que finalmente la llevaría a dejar el deporte por completo y ser contratada por una promotora de boxeo sin guantes, donde esperemos que logre tener más éxito. Número 6. Alex Chambers, 1-4 en la UFC con 5-5 en MMA. El momento más conocido de la carrera de Chambers fue ser sometida por Rose Namajunas en 2014, y de ahí en adelante, su carrera con la UFC sería bastante gris, ganando únicamente una pelea y perdiendo 4, y lo peor de todo fue que sus derrotas no fueron contra el nivel más alto del mundo. Paige VanZant la sometió en 2015, y como sabemos, ella también sería despedida algunos años después. Nadia Kassem la derrotó en 2017, y esa fue literalmente la única victoria de Kassem en su carrera con la UFC. Chambers sería despedida de la UFC en 2018, después de su cuarta derrota en 5 peleas, y la veterana tuvo que retirarse a sus 40 años. Las MMA le llegaron tarde a la australiana, y no es digno de sorpresa que haya sido derrotada por alguien como Rose Namajunas, que es 14 años más joven. Así que el tardío inicio en el deporte de Chambers le dejó con uno de los peores récords en la historia de la UFC, y con un merecido lugar en nuestra lista. Número 5. Jeremy Stephens, 15-17 en la UFC, con 28-18 en MMA. Esta puede ser una mención muy inesperada en la lista para cualquier aficionado del deporte que esté familiarizado con el gran nivel y entretenimiento que Stephens ha traído al deporte a lo largo de su carrera. Jeremy ha competido en peso pluma y ligero y tiene notables victorias en el deporte, como sus grandes knockouts contra Rafael dos Anjos y Josh Emmett. Pero a pesar de que tiene un buen récord en el deporte, increíblemente tiene un récord perdedor dentro de la UFC. Y a pesar de que en ocasiones ha parecido estar cerca de una oportunidad por el título, también ha caído en terribles rachas que le dieron un lugar en la lista. Durante estos altibajos, Stephens jamás hubiera sido despedido de la compañía por su estilo agresivo y entretenido que garantiza el espectáculo, aunque no siempre la victoria. En defensa de Stephens, podemos decir que ha pasado su carrera enfrentando a los mejores peleadores del mundo y que a pesar de llevar toda su carrera siendo un buen peleador del top 15, constantemente toma peleas contra el top 5 del mundo y es derrotado. Por ejemplo, del 2018 al 2020 cayó ante José Aldo, David Magomedsharipov, Yair Rodríguez y Calvin Kattar. 4 derrotas consecutivas, pero todas ellas contra el top 5 de la división. Así que Stephens no puede ser considerado un peleador de bajo nivel, a pesar de tener un inesperado número de 17 derrotas en sus 14 años con la UFC. Jeremy se mantiene siendo una dura prueba para cualquier promesa de la división, y aunque probablemente nunca lo veamos acercarse al título, sí debemos agradecerle por darnos más de una década de emociones y buen nivel competitivo. Número 4. Amanda Cooper, 2-4 en la UFC con 4-5 en MMA. Con apenas un récord de 1-1 en MMA, Amanda Cooper fue invitada a participar en el reality show The Ultimate Fighter y tuvo una participación bastante buena, llegando a la final del programa y siendo derrotada por la apodada Khabib mujer, Tatiana Suárez. Durante su carrera en la UFC, Cooper no mostraría un mal nivel, pero tendría la mala fortuna de ser emparejada con algunas de las mejores promesas de la división. En algunos casos, sus rivales no eran muy conocidas aún, pero en retrospectiva, vemos cómo Cooper tuvo un dificilísimo camino en la compañía. Sus 4 derrotas vinieron contra Tatiana Suárez, Cynthia Calvillo, Mackenzie Dern y Ashley Yoder. Fuera de Yoder, todas sus demás derrotas fueron contra serias contendientes al cinturón, y en el caso de Suárez y Dern, contra especialistas en derribos y lucha en el suelo, contra lo cual Cooper siempre fue vulnerable. Amanda sería despedida en 2018 y continúa con su carrera en promotoras regionales, y aunque apenas tiene 29 años, sostiene un preocupante récord de 4 victorias y 5 derrotas en el deporte. Número 3. BJ Penn, 11-13 en la UFC, con 16-14 en MMA. Los miles de regresos al deporte de la leyenda hawaiana BJ Penn le terminarían costando el que algún día fue un brillante récord en el deporte. Como sabemos, BJ fue uno de los mejores peleadores de la historia y en distintas ocasiones capturó el cinturón de peso medio y de peso welter de la UFC. Mantuvo un gran nivel competitivo durante casi toda su carrera, hasta que Frankie Edgar apareció para retirarlo en 2010, en un combate que terminaría repitiéndose 3 veces con el mismo resultado. Antes de sus derrotas contra Edgar, BJ tenía un récord de 10 victorias y 4 derrotas en la UFC, con 15-5 en MMA, y de haberse retirado a tiempo, jamás hubiera tenido que estar en esta lista. Desafortunadamente para él, Penn parecía estar 100% decidido a seguir peleando, sin importar si su nivel ya era tremendamente inferior al de sus mejores años. Penn volvió 2 veces del retiro, y en la que es hasta la fecha la peor racha de la historia de la UFC. Perdió peleas consecutivas contra Nick Diaz por decisión, Rory MacDonald por decisión, Frankie Edgar por nocaut, Yair Rodríguez por nocaut, Dennis Siver por decisión, Ryan Hall por sumisión y Clay Guida por decisión. 7 peleas perdidas al hilo para marcar la peor racha en la historia de la promotora, en un extraño caso en el que la UFC únicamente le seguía dando peleas por el cariño y los años que tenía peleando para ellos, a pesar de que era evidente que no era prudente que siguiera compitiendo.
El fin de Penn vino cuando famosamente tuvo una pelea callejera que fue grabada y llegó a los ojos del presidente de la UFC, quien finalmente terminó su contrato y cerró la carrera del veterano con un triste récord en la UFC de 11 victorias y 13 derrotas, 7 de las cuales fueron consecutivas durante los últimos años de su carrera. Como número 2, tenemos a un cliente frecuente del canal, Héctor Lombard, con 3-8 en la UFC y 34-10 en MMA. 34 victorias contra 10 derrotas en las MMA suena como un espectacular récord en el deporte, y por gran parte de la carrera de Lombard así lo fue. Héctor era campeón de peso mediano en Bellator y llegó a la UFC con 31 peleas ganadas y 2 perdidas, como una de las mejores contrataciones del 2012, pero poco después perdería su racha de 24 victorias consecutivas contra Tim Boetsch. Después noquearía a Rousimar Palhares, pero caería por decisión ante Yushin Okami. Se repondría con 3 victorias consecutivas, pero daría positivo en una prueba antidopaje para ser suspendido un año, y desde ese momento en adelante su nivel competitivo y su récord caerían en picada, para literalmente no volver a conocer la victoria en el deporte. Lombard perdió 6 peleas seguidas, 3 de ellas por nocaut, y por más que la UFC le tuvo paciencia, Héctor parecía incapaz de ser competitivo después de perder la capacidad de consumir esteroides. En 2018 se acabó la paciencia de la UFC y Lombard fue despedido con un desastroso récord de 3 peleas ganadas y 8 perdidas, habiendo perdido 5 peleas más de las que ganó, para quedar con la diferencia negativa más grande de toda nuestra lista. Y como número 1 tenemos a Khadis Ibragimov, 0-4 en la UFC con 8-4 en MMA. Khadis Ibragimov únicamente tuvo 4 derrotas en la UFC. Desafortunadamente, solo tuvo 4 peleas. El peleador de San Petersburgo pareció una importante promesa de la división de peso semicompleto de la UFC. Llegó a la compañía con un gran récord invicto de 8-0 en MMA y con varias finalizaciones en la promotora rusa M1, en la que han competido varios importantes peleadores como Khabib Nurmagomedov y Fedor Emelianenko. Así que su currículum no parecía falso en absoluto, sus rivales tenían un buen nivel de experiencia y parecía que Khadis estaba listo para tener un gran impacto en la UFC. Pero resultó ser una de las peores adquisiciones de la promotora en los últimos años. Khadis debutó siendo sometido por guillotina contra Da Un Jung, un peleador de media tabla en la división. Después perdió una decisión contra Ed Herman. 8 meses después fue noqueado en el primer round por Roman Dolidze, que es un peleador de nivel intermedio en la UFC. Y finalmente cayó por decisión unánime ante Danilo Márquez, que apenas estaba debutando en la compañía. 4-0 en la UFC en solo 13 meses de carrera con la promotora, para reunir un terrible récord que lo hizo pasar de una promesa invicta a una de las contrataciones más decepcionantes de la historia de la UFC. Es difícil recordar a todos los peleadores con malos récords, así que díganos en los comentarios quién nos faltó. Les agradezco que se suscriban si quieren mantenerse al día con todo el mundo de las MMA. Gracias, que tengan un buen día y que Dios los bendiga.